Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia, Uruguay y Francia. A miles de kilómetros, una nación de la otra se asemejan en la lucha popular en las calles contra la reforma pensional de gobiernos neoliberales. En Francia ya es ley, en Uruguay está en proceso. Es una orden global del poder económico, lo analizamos. En noticia argentina, se cumplen 20 años del no a la mina en Esquel, provincia de Chubut. Un momento que hizo historia cuando una pequeña comunidad se enfrentó a una poderosa transnacional minera para evitar la explotación del oro a través de un plebiscito. El caso marcó un precedente en el país y cada 23 de marzo se recuerda con una movilización. Les contamos y profundizamos en ello. En noticia El Salvador. Cerraron los alegatos del caso Beatriz por el que se pide una condena al Estado salvadoreño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Aunque falta camino por recorrer, la Corte IDH consideró que los derechos a la vida y la salud de Beatriz fueron limitados producto de la tipificación del delito de aborto. Analizamos sus implicaciones. En noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En noticia El Mundo, en particular Uruguay y Francia, 2 países en 2 continentes encendidos por la misma razón, el rechazo a reformas jubilatorias y de pensiones. Uruguay y Francia se toman las calles para rechazar esas políticas neoliberales. Una reforma brutal y criminal. Así es como la clase trabajadora uruguaya asume el proyecto de cambios en el sistema de seguridad social que impulsa el gobierno de Luis Lacalle Pou. Lo expresaron en una masiva concentración este jueves frente al Palacio Legislativo, encabezada por la central sindical con un paro general parcial de varios sectores en rechazo a la reforma. No nos vengan con que hoy traen un proyecto de reforma de seguridad social, porque las políticas de Estado de seguridad social jamás caminan para atrás. Jamás traen retroceso. Las políticas sobre seguridad social tienen que ser de avance y de mejorar las condiciones para las grandes mayorías populares. El proyecto implica, entre otras medidas, que desfavorecen a la clase trabajadora, aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años. Movimientos sociales denuncian que la iniciativa solo amplía las desigualdades en el país. Con este proyecto de ley, el gobierno nos sigue demostrando que su administración favorece a los maya oro y pretende que todas las crisis las paguen los trabajadores y trabajadoras y sectores más vulnerables de nuestra sociedad. La reforma necesaria y solidaria, según Lacalle Pou, fue ya aprobada en el Senado, únicamente con votos del oficialismo, y ahora busca respaldo en la Cámara de Diputados para convertirse en ley. Del otro lado del mundo, en Francia, la sociedad tampoco está contenta. Este jueves se vivió otra difícil jornada de protestas en todo el país por la arbitraria aprobación de la reforma pensional de Emmanuel Macron. Medios locales estiman que más de 1 millón de personas se unieron a las marchas, y lejos que la movilización decaiga, como espera el gobierno, los sindicatos ya llamaron a nuevas protestas. Nos están engañando y no nos escuchan en absoluto. Las personas que toman las decisiones no son realmente afectados en este momento, pero toda Francia, todas las personas que trabajan están afectadas y siempre les pedimos a las mismas personas que hagan los sacrificios financieros. El objetivo es la retirada de la reforma aprobada por Macron vía decreto hace una semana.
que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años y no 42 como hasta ahora. Dos naciones que se oponen a las políticas neoliberales en detrimento de los derechos del pueblo. ¿Qué hay detrás de estas decisiones? Veíamos, pasa en nuestra América Latina, en particular vamos a centrarnos en Uruguay, pasa a miles de kilómetros en Francia, gobiernos neoliberales que toman estas decisiones a pesar de este pulso mayúsculo en las calles. Así que vamos al análisis. Para ello nos acompaña Juan Raúl Ferreira, es analista internacional, nos acompaña desde Montevideo. Hola Juan Raúl, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, un gran gusto de estar en su programa nuevamente, un honor. Muchísimas gracias. Vemos el nivel de preocupación que hay entre la población, particularmente la población trabajadora en tu país, que han llamado a un paro, a una huelga general de 24 horas en contra de esta reforma pensional. ¿Qué hay detrás de ello? Bueno, en primer lugar, la oposición de todos los movimientos sociales organizados, tanto de activos como los grupos de estudiantes, Federación de Estudiantes Universitarios, etcétera, la Central de Trabajadores. Nosotros tenemos desde hace más de 50 años una central única de trabajadores, y por otro lado los sectores pasivos que también se han estado movilizando, se han estado dando la mano estas dos puntas generacionales en la actividad de hoy. El paro no fue del todo pasivo, fue muy amplio. Yo vivo en el centro de la ciudad y era un desierto total. El paro además implicó paro bancario, en varios departamentos del interior paro educativo, lo que es a veces inusual. A última hora de la tarde se supo que los trabajadores del gas, las empresas habían sustituido a los trabajadores que no asistieron a sus lugares de trabajo, les redujeron como sanción varias horas de trabajo semanal y bueno, mañana se inicia una instancia de negociaciones en el Ministerio de Trabajo, pero ya se ha decretado por parte de los trabajadores del gas la ocupación de los lugares de trabajo. En Francia hemos visto todo por a través de los medios de difusión, la masiva represión contra manifestantes pacíficos, pero sin precedentes. Yo creo que ni en el mayo del 68 uno puede recordar esas multitudes impresionantes que hoy se congregan en la Plaza de la Concordia. Lo importante, Tatiana, me parece que es señalar que en la restauración neoliberal el tema de que las políticas sociales no impliquen un costo para el Estado es esencial. Y a veces uno tiene la sensación de que estamos gobernados por una agencia de publicidad y no por un partido político. Entonces, en esta posverdad que vivimos, la mentira se elabora de preconceptos que no se pueden discutir y que son falsos. Porque, en primer lugar, el gobierno uruguayo ha estado diciendo sistemáticamente durante la discusión parlamentaria que este es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. Mentira. Se está dando en Francia, en Uruguay. En Francia con los resultados que están a la vista, que el presidente Macron tuvo que recurrir al decreto ley, porque es una constitución muy especial, la constitución francesa, hecha media la medida del general de Gaulle, que murió hace muchos años. Y por otro lado, en Colombia, donde se está planteando todo lo contrario. Entonces, el presupuesto es, el sistema no se autofinancia. Es menos lo que recauda el Banco de Previsión Social que lo que tiene que dar para pagar las jubilaciones. Y eso se da como una verdad absoluta. Y entonces, a partir de ahí, todo el razonamiento es falso. Porque yo me hago la pregunta al revés. ¿Por qué se tiene que autofinanciar una política social? Para eso está el Estado. No estamos hablando de una empresa comercial que si el producto que vende le sale más caro que lo que lo paga, no lo vende más. Estamos hablando de la dignidad con que se retira la gente después de una vida de trabajo. Y si para eso el Estado tiene que aportar,
que aporte. Y para aportar, si hay déficit, lo que tiene que hacer es un régimen tributario donde el que tiene más haga la mayor parte del sacrificio. Y que, entonces los dos y Juan Raúl, y presupuestos... aquí y a esta suma le agrego que el sistema empresarial también cumpla con su parte, porque han sido toda una vida de trabajo sobre la que es que cuando te jubilas o te pensionas no es que te regalen nada, es que es el dinero que ya trabajaste durante toda una vida. Ahora la propuesta en tu país es que pase de 60 a 65 años, es decir, ahora sí que es más difícil aún pensar en jubilarse. Claro, exactamente, pero la lógica sobre lo que se hace esto es precisamente decir, bueno, como la expectativa de vida es superior ahora, como eso lleva a una inversión de los aportes, porque son más la gente que está en edad de jubilarse que la gente que está aportando, bueno, la solución es que los jubilados cobren menos y que se jubilen los que no se han jubilado años más tarde. No, la solución es que el Estado se haga cargo, porque para eso existe el Estado, sobre todo en un país como Uruguay, que nació con políticas sociales proactivas a principios del siglo XX. Entonces, esto va mucho contra la cultura media uruguaya. Por eso yo creo lo masivo del paro de hoy, que el gobierno no lo esperaba. Mientras que en Francia lo que hay que ver es si el presidente Macron reconoce su error y retira el decreto ley. En Uruguay estamos todavía en discusión parlamentaria. Yo no puedo asegurar que no va a salir, pero no está, como decimos en Uruguay vulgarmente, no está todo el pescado vendido. Todavía queda mucha agua para pasar por debajo del puente. Incluso el partido más de extrema derecha de la coalición multicolor de gobierno, Cabildo Abierto, un partido con una base social fundamentalmente militar, ya está planteando algunas inquietudes que ponen en duda que el gobierno finalmente vaya a tener las mayorías necesarias en la Cámara de Diputados. ¿Y quién los apoyaría entonces? Sí, ¿quién los apoyaría entonces? Porque de hecho yo te iba a preguntar, pero por coalición el gobierno del presidente Lacalle Pou tiene entonces las de ganar, tendría los votos, pero ahora si se empiezan a retirar, por ejemplo, este partido de extrema derecha, Cabildo Abierto del ex general Manini, probablemente las cosas sí cambien. Ahora, ¿quién nos acompaña? Exactamente, bueno, si el partido es algo más, si una parte del partido del general Manini no los acompaña, ya no existirían los votos necesarios. ¿Qué van a negociar con este partido para que le dé su aprobación? No sé, pero cada día uno dice, bueno, pero la protesta la organizan los sectores progresistas y los que reaccionan son los más ultraderechistas. Y bueno, a veces es precisamente así. Es la derecha la que es más sensible a los reclamos del movimiento social para evitar el lío, ¿no? No hagan olas, como se suele decir. Pero hoy, yo diría, la mayoría de los legisladores de Cabildo Abierto están diciendo que en estas condiciones, este texto que envió el Poder Ejecutivo, no lo votan. Yo creo que el movimiento social organizado que se manifestó hoy en un acto impresionante de masas, en la actividad sindical, en cada sindicato hubo reuniones, en cada gremio, con este problema incluso de la reacción de los trabajadores del gas ante la persecución que sufrieron. Yo quiero, Tatiana, ser optimista y decir que en Uruguay, por más que en el 2019 ganó la derecha y sabe que pierde, porque si no, no tendría por qué legislar sobre este tema todavía, pero la derecha sabe que se le acaba dentro de un año y medio. Yo quiero ser optimista y decir que la ley no va a pasar. Esperemos que así sea.
Fíjate que con lo que nos estás hablando de este partido de extrema derecha sucede algo similar precisamente en Francia, en esta Francia insumisa con millones de personas durante todas estas jornadas de paro y de huelga nacional. Y el partido de extrema derecha de Marine Le Pen también ha dicho no a esta reforma pensional y jubilatoria. Así que bueno, son cosas que además llaman la atención, lo cual no quiere decir que esto les ponga una cara mucho más amable a lo que ellos han propugnado durante sus años de gobierno y en particular en Francia. Con el tema de Manini, pues es un partido más joven. Pero además lo que aquí hay de fondo parece además una política global desde el poder económico, desde el poder financiero. Pero lo que uno se pregunta es, ¿de dónde salió esa política, Juan Raúl? ¿Quién la dictó? ¿El foro de Davos? ¿De dónde salió? No, todo esto, yo creo que el fondo de Davos es un fondo de más, el foro de Davos es más que nada de difusión. Pero esto y la crisis financiera que vive el mundo hace más radical estas posiciones en los gobiernos de derecha. Esto viene del movimiento neoliberal restaurador que nos quieren imponer desde Estados Unidos. Incluso a veces los sectores de mayor poder del Estados Unidos de hoy no son los mismos a los que uno estaba acostumbrado hace 20 años. No es casualidad que hace unos 15 días una ONG norteamericana de organizaciones partidarias de extrema derecha, muy vinculada al expresidente Donald Trump, sesionó nada menos que en Punta del Este con representantes partidarios de varios países de América Latina. Estamos viviendo una etapa del proceso de restauración neoliberal. Yo creo que es una etapa donde empieza a tropezarse con piedras en el camino. Hace 2 años la restauración neoliberal venía todo cuesta abajo. Ahora tenemos el juicio político al presidente Lasso en Ecuador, tenemos la resistencia popular contra la reforma tributaria en Uruguay, tenemos, bueno, un proyecto que va en otra dirección y que se firmó en el día de hoy en Colombia. Tenemos al presidente Lula en Brasil anunciando una reforma de seguridad social que aún no ha sido presentada, pero que va en la dirección opuesta a esta de la restauración neoliberal. Entonces creo que están en una etapa de algunos tropezones. En Uruguay las encuestas son muy elocuentes en que las próximas elecciones, con el actual panorama, es muy difícil. Y yo creo que lo más importante es esto, Tatiana. Los dirigentes de la coalición de gobierno, más allá de que puedan ganar o perder la próxima elección, están actuando en el entendido de que creen que pierden la próxima elección. Y es con esa orientación que están dictando este tipo de proyectos de ley para que queden. Perder el gobierno, pero que quede ese dominio de los sectores populares por parte de los sectores empresariales más radicalizados. Porque esto, entre otras cosas, nos lleva a otro punto del análisis, Juan Raúl, y tiene que ver con quienes desde los sectores de la derecha, desde los sectores económicos, empresariales, desde el poder de las transnacionales, a qué candidatos y candidatas se imponen, y en este caso nuestra América Latina, para mantener precisamente esta pugna de nuestra región. De un lado, partidos y movimientos de izquierda y progresistas, de otro lado, estos nuevos pasos de la restauración conservadora neoliberal, además desde una perspectiva mucho más a la extrema derecha. Este es un escenario muy complejo del que hay que estar alerta. Sí, por eso creo que la movilización de hoy tiene una importancia que trasciende la mera discusión parlamentaria del proyecto de ley. Es una señal de que el pueblo uruguayo está alerta, que sus organizaciones sociales, además de sus organizaciones políticas, están alertas y están dando una señal al gobierno, al continente, a otros gobiernos del continente, de que hasta acá
se llegó, más no se va a permitir. La huelga general, el paro general, fue paro de 24 horas, sigue el conflicto del gas a raíz de la persecución que hubo, pero el paro general es el primero, es decir, después de esto la medida que puede seguir es una huelga general. Esperemos que no haya que llegar a esa situación, pero después de 3 años, de gobierno del doctor Lacalle Pou, queda claro que la derecha acá vino por todo. El neoliberalismo vino por todo. Bueno, llegaron ahora a un área muy sensible que es lo más delicado de las políticas sociales. El derecho a los uruguayos de retirarse a una edad digna para seguir teniendo una vida digna. Por último, Juan Raúl, con respecto a los modelos que imperan para el caso de Chile y luego este laboratorio que además se lleva esa experiencia de Chile hasta Colombia, las llamadas AFP. ¿Esto cómo se ve desde Uruguay? Bueno, naturalmente que el hecho de que cada país vaya eligiendo su camino y que no todos los caminos sean iguales, no evita que desde Uruguay se vea esta aparición de triunfos electorales del progresismo después de una sucesión de derrotas casi que en un efecto dominó del progresismo. Bueno, acá la izquierda fue gobierno 15 años, logró conquistas inimaginables al inicio del primer gobierno de izquierda y sin embargo perdió por muy poquito, pero perdió. Y perdió en una segunda vuelta armada. Esto también es muy importante. Muchas veces se arman los esquemas electorales de una manera de que no gane solamente el que tiene más. Porque la verdad es que el Frente Amplio es medio país y para llegar a disputarle la segunda vuelta hubo que juntar 9 partidos, 8 partidos sin movimiento. Entonces, creo que además tenemos que recordar una cosa que es muy importante, cuando vemos cosas como las que están ocurriendo en El Salvador, por ejemplo. Hoy es el día, hoy se cumplen 40 años del asesinato, 43 años, el asesinato de Monseñor Romero. Y yo veo todos los días al señor Bukele hablarle de la opinión pública con el retrato de Romero atrás, y me viene una indignación tremenda. Pero el señor Bukele tiene un 90% de aprobación. Pero también se cumplen dentro de 15 días 100 años de que un señor en italiano de nombre Benito Mussolini ganara las elecciones. Entonces, no basta con ser mayoría para ser democrático. Es importante y es necesario ser mayoría para ser democrático, pero además hay que respetar determinadas cosas que son inherentes a los derechos de los seres. Así es. Retirarse cuando pasó la edad de trabajo es una de ellas. Es una de ellas, porque lo que estamos viendo es esa pugna y desde los sectores que gobiernan o que están detrás de los gobernantes para destruir los logros que tanto han costado a los pueblos, en este caso tener una pensión para poder después de toda una vida de trabajo descansar tranquilos. Juan Raúl, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Muchas gracias, Tatiana. Un gran gusto estar nuevamente en el programa. Muchas gracias. Buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, se cumplen 20 años del no a la mina en Esquel, provincia de Chubut. Un momento que hizo historia cuando una pequeña comunidad se enfrentó a una poderosa transnacional minera para evitar la explotación del oro a través de un plebiscito. El caso marcó un precedente en el país y cada 23 de marzo se recuerda con una movilización. Les contamos y lo analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia.
En noticia argentina, se cumplen 20 años del plebiscito en el cual el pueblo de Esquel, en Chubut, dijo no a la explotación del oro en yacimientos de la provincia. Esto se tradujo en un ejemplo de lucha contra las actividades que van en perjuicio del medio ambiente y de las comunidades de cada región. Bajo el lema 20 años de pie, no a la mina, se celebran 2 décadas del plebiscito que marcó un precedente en la lucha socioambiental del país. Con un amplio margen de votos, el pueblo chubutense rechazó un proyecto que pretendía explotar el oro con cianuro en el Cerro Calfu, al sur de Esquel, por parte de la empresa canadiense Meridian Gold. Las secuelas de la crisis del año 2001 estaban vigentes en la conciencia de los lugareños. Fue por ello que, a falta de una herramienta de información rápida como lo es hoy el Internet, un grupo de vecinos se dedicó a leer y a comunicarse con habitantes de otras regiones suramericanas con experiencia electoral en temas de megaminería, ya que desconfiaron luego de tener conocimiento de una oferta tentadora que prometía trabajo, desarrollo y bienestar local. Tras varios encuentros, concluyeron que la minería no traería beneficio a la colectividad. A partir de ese momento, se conformó la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. Las personas mostraron un contundente rechazo a la propuesta minera. Ante el complejo escenario, el entonces gobernador de Chubut, José Luis Lizurume, convocó a un referéndum vinculante, en el que el 81% de los votantes dijo no a la explotación de los yacimientos de oro. Flavio Romano, del Frente Vecinal Integridad y Compromiso, recordó con emoción aquella jornada histórica. El 23 de marzo de 2003, con el plebiscito del 81%, fue un proceso de aprendizaje enorme para mí, y sé que para muchos también. Un aprendizaje en lo profesional, un aprendizaje en los afectos, el entender que no se salva uno solo en este mundo y que nos necesitamos todos, porque somos todos padres de todos los hijos y somos todos hijos de todos los abuelos y de todos los padres. Tenemos un compromiso como sociedad. No hay felicidad de unos si hay infelicidad de muchos. No hay riqueza de nadie si hay pobreza de muchos. No hay nadie que pueda sentirse lleno con una comida si hay otros que no pueden comer. Así que eso lo aprendí y creo que es una de las cosas más importantes que aprendí en mi vida. El pueblo mapuche jugó un rol fundamental con su participación en las asambleas. Sus ideas fueron fundamentales para proteger el agua ante las actividades mineras que se pretendían ejecutar en la jurisdicción. Nora Rodríguez es integrante de la Asamblea No a la Mina Esquel, nos acompaña precisamente desde Esquel en Chubut, en esta nación del sur del continente, vía telefónica. La saludamos. Nora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Nora. ¿Cómo estuvo esta jornada de hoy? 20 años en la que además hoy han realizado como cada año, pero con lo que significan estas 2 décadas, por supuesto, de esta lucha, la movilización de la jornada. Sí, venimos realizando actividades desde el día 20 que comenzó esta semana de celebración y de festejos. Hoy, por supuesto, 23 de marzo, se celebra especialmente el aniversario de los 20 años del plebiscito. Se hizo la marcha tradicional, como todos los días 23, además de todos los 4 de cada mes que estamos marchando, abajo de la nieve, del sol, de la lluvia, el pueblo sigue en las calles. Y en este momento estamos en un festival artístico celebrando estos primeros 20 años porque creemos que van a ser muchos más. Nora, si esto no hubiese sucedido, si no se hubiesen ustedes organizado como comunidad y haber exigido además a las autoridades locales este plebiscito y que fuera vinculante para que tomaran la decisión de las mayorías, en este caso fue más del 80%, ¿cómo te imaginas que fuera hoy esta región tan hermosa? Las imágenes dan cuenta de esto, tan rica en agua, en flora, en fauna, una región tan bella de Argentina. Hemos perdido la comunicación con nuestra invitada, se trata de Nora Rodríguez, integrante de la Asamblea No a la Mina. A esta hora nos estaba contando Nora que en el marco de esta celebración de los 20 años, de estas 2 décadas de haberse realizado este plebiscito, en el que se le dijo a esta minera transnacional de oro
no a la explotación del oro y mucho menos a cielo abierto. Lo que esto implicaba además la contaminación con cianuro, porque así es en cielo abierto como se explota este mineral, y que además implica toda una transformación de las comunidades. Esto no debía ser. Ahí está la razón. Miren ustedes la belleza que significa Chubut en Argentina. Nora, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Sí. Lo que te comentaba es que el plebiscito en realidad no fue vinculante. O sea que por más que hubiéramos ganado, si el gobierno hubiera querido, hubiera seguido con la explotación minera, pero fue tan contundente el triunfo por el 81% y con la gente movilizada en las calles todo el tiempo, que lo vinculante lo hizo la movilización del pueblo. Y cuando vos te referías a cómo sería nuestro paisaje, pensá que la mina que querían explotar está a 1,5 kilómetros en línea recta de nuestra ciudad. Cuando abrimos las ventanas a la mañana podemos ver el cerro todavía. Si se hubiera explotado, no solo que no lo veríamos, sino que no tendríamos agua potable, no solo por el cianuro, sino por el drenaje ácido que esa explotación implica y por la nube de polvo que nos estaría cubriendo a toda la ciudad. Nora, ¿y cómo es que se mantienen unidos a pesar de lo que se les ofrecía, que habría desarrollo para la comunidad, que habría trabajo, que habría seguramente todas las cosas que se ofrecen desde una transnacional, como bien conocemos ejemplos en nuestra América Latina? Mira, por ejemplo, lo que sucede con el Perú. Claro. Bueno, nosotros investigamos, estudiamos, conocimos, fueron un par de docentes de la universidad de acá de la Patagonia que empezaron a investigar de qué se trataba, las consecuencias que podría traer la explotación, y fue recorrer las calles vecino a vecino, sacábamos cartillas de vecinos, informan a vecinos y nos íbamos informando. Nosotros decimos que es el día de la dignidad del pueblo, porque la mayoría de la gente que votó por el no a la mina eran desocupados, pero al enterarse de todas las consecuencias que podían traer, prefirieron seguir como estábamos, pero teniendo una vida digna y una naturaleza y el agua como bien común para dejarle a nuestros hijos. Cuando decimos que la tierra se las tomamos prestada a nuestros hijos, es una realidad y así lo vivimos día a día. Tomaron la prioridad de la vida en este caso. ¿Se ha convertido esta lucha de ustedes en un precedente para Argentina? ¿En qué otras regiones, Nora? Bueno, en este momento, por ejemplo, en San Juan, en Jáchal, que está la mina Veladero, que ya ha contaminado muchísimo la ciudad, nos están acompañando vecinos de Jáchal, que nos vienen, además de acompañar, a contarnos su realidad. Nosotros hemos ido hasta Jáchal a tener charlas con ellos. Hay un vecino que se ha venido en moto, son muchos kilómetros de distancia, como 3.000 kilómetros de distancia, y ha venido en moto a contarnos las necesidades que están pasando y a pedir ayuda. Los vecinos de Catamarca, de Andalgalá, Mendoza también, en La Rioja, y bueno, acá en Chubut, en la meseta patagónica, que están queriendo explotar la mina, el proyecto Navidad, porque vienen por el uranio y vienen por el litio ahora. Y en Jujuy también, Nora, algo similar también, una lucha en Jujuy para que no se explote el litio. Exactamente, ahora como que el mayor temor es el litio, ¿no? Sí. Hoy también nos mandaron saludos asambleas de Córdoba, de Mendoza. Bueno, otro hito importante fueron en Gualeguaychú, el tema de las pasteras, que si bien se instaló una de las pasteras, pero iban a implementar 5 pasteras y el pueblo pudo detener 4. Sí, esta empresa canadiense, Nora, Meridian Gold, ¿qué hizo
con respecto a esto? ¿Tomó alguna represalia en ese momento? ¿Usted cómo lo recuerda? En ese momento, sí, muchas represalias, desde amenazas telefónicas, amenazas acá en el pueblo. Para que sepan, Esquel es una ciudad muy tranquila, no existen, ni siquiera existen semáforos, nos conocemos todos los vecinos y de repente empezó a aparecer gente extraña con armas, amenazas telefónicas, amenazas de muerte a quienes estábamos más activos. Hubo una causa penal hacia 5 de los activistas que estábamos en una conferencia de prensa transmitiendo cuáles eran las estrategias de la empresa, que lo que querían era trabajar con la gente de los barrios, con las esposas de los presidentes de juntas vecinales para prometerle cosas, pero no pudieron con la dignidad de esta gente. Y bueno, tuvimos que viajar a Buenos Aires porque la empresa nos inició un juicio en Capital Federal a 5 vecinos y a 2 periodistas por transmitir la voz del pueblo. Después de 20 años, recordar esto es importante, muy importante, porque además es admirable. Ahora la lucha se mantiene, pero a manera de ejemplo para Argentina y para el resto de América Latina. Seguramente les preguntan de muchas otras partes cómo lograron mantener esta cohesión y esta unidad a pesar de las amenazas. Y estamos hablando pues de una transnacional que tiene una serie de actividades en distintas partes del mundo. Sí, y además con la connivencia con el poder político de turno. En este momento el gobierno provincial del gobernador Mariano Arcioni, que en su campaña preelectoral había manifestado que iba a estar en contra de la explotación minera, en el 2021 presentó un proyecto de zonificación como para ceder una parte del territorio de Chubut a las mineras, para lo cual toda la provincia de Chubut se puso de pie. En diciembre del 2021 se produjo el Chubutazo, que salimos todas las comunidades de todas partes de la provincia a manifestarnos en Rawson, la capital de la provincia, y hubo una represión feroz con balas de goma, con persecuciones y por algunas horas desaparecieron algunos de los manifestantes y en este momento hay 25 vecinos querellados supuestamente por actos de vandalismo hacia edificios públicos, cuando en realidad el vandalismo y la agresión viene de parte del gobierno y de las empresas transnacionales. Así que la lucha continúa. Admirable, importante recordarlo en la pantalla de Telesur. Nora, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por tener en cuenta a esta provincia patagónica. Gracias. Adiós, muchas gracias. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, El Salvador. Cerraron los alegatos del caso Beatriz, por el que se pide una condena al Estado salvadoreño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Aunque falta camino por recorrer, la Corte IDH consideró que los derechos a la vida y la salud de Beatriz fueron limitados producto de la tipificación del delito de aborto. Analizamos sus implicaciones en Centroamérica al volver en El Noticia. En Noticia, El Salvador finalizó la audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado salvadoreño
por el llamado caso Beatriz. Como parte del resultado, la Corte IDH consideró que los derechos a la vida, la integridad personal, la salud y la vida privada fueron limitados producto de la tipificación del delito del aborto. ¿Qué significa esto para las salvadoreñas y en consecuencia para Centroamérica? Vamos a verlo. Este jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos culminó la audiencia del caso Beatriz versus el Estado salvadoreño. En la jornada, se presentaron los alegatos correspondientes de todas las partes. Los representantes de la familia de Beatriz y el Estado tienen hasta el 24 de abril para presentar por escrito sus alegatos finales, momento en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos iniciará su deliberación y fallo final. La Comisión enfatiza que la criminalización absoluta del aborto consentido no es la única medida para salvaguardar la vida prenatal. En cambio, sí es la más severa para los derechos de las mujeres. En el estado actual de la práctica médica, la Organización Mundial de la Salud ha emitido una directriz que establece la atención integral para el aborto en la lista de servicios de salud esenciales. Ello conlleva que la regulación de los supuestos para practicarla dependa del tratamiento médico, que sea adecuado y conforme al derecho de las mujeres a gozar del más alto nivel posible de salud. E implica que la salud de las mujeres no solo sea protegida a través del acceso al aborto en casos donde estén en el supuesto extremo de perder la vida, pero además permite que se respete su autonomía, teniendo en cuenta que la decisión de las mujeres sobre su reproducción es un ámbito donde el Estado no puede interferir arbitrariamente. Las organizaciones en representación de Beatriz alegaron que la penalización absoluta del aborto en El Salvador es una injerencia arbitraria y abusiva que violenta el derecho a la vida de las mujeres. Las voceras del movimiento feminista resaltaron que en el caso Beatriz, los médicos se habían pronunciado en contra de la interrupción del embarazo, incluso antes de realizar su peritaje, por lo cual no fueron imparciales. Además de la reparación integral a la familia de Beatriz, pidieron que el Estado genere seguridad jurídica para los médicos, que los eduque en estos procedimientos y se produzcan reformas que reconozcan que la penalización del aborto no puede impedir el derecho a la salud y la vida. El Estado, por su parte, aunque reconoció el sufrimiento que Beatriz y su familia atravesaron, aseguró que este no fue provocado por el Estado y que en todo momento actuó diligentemente para proteger la vida de la madre y del no nacido. Además, alegaron que la decisión de negar el aborto a Beatriz no tuvo que ver con que no existieran causales que despenalicen el aborto, sino por las condiciones excepcionales del caso. En este caso existe una tensión entre los derechos de una persona, Beatriz, y el interés estatal de proteger la vida prenatal o el valor jurídico de la vida del producto de la gestación. El Estado demostrará que esta premisa es falsa, ya que este caso involucra dos seres humanos y por lo tanto dos personas titulares de los derechos convencionales. La decisión sobre el caso Beatriz puede provocar un cambio radical que afectará a los derechos humanos en Centroamérica, al ser un referente para el movimiento de mujeres en otros países, donde las leyes criminalizan el aborto en todas sus causales. La CIDH además recordó al Estado salvadoreño que la Organización Mundial de la Salud, OMS, estableció directrices en la atención integral para el aborto en la lista de servicios de salud esenciales, que responde al derecho de las mujeres a gozar del más alto nivel posible de salud. Es decir, la protección de la vida de la mujer debe estar por encima de cualquier precepto moral, elemento que no se respeta en El Salvador. Vamos a la capital salvadoreña con nuestro compañero de labores, Roberto Hugo Presa, para saber cómo se ha recibido este segundo día. Hola Roberto Hugo, muy buenas noches, en donde ya se han terminado los alegatos, sin embargo no es el fin porque viene además apelación por parte del Estado salvadoreño. Hoy, ¿cómo se ha recibido este momento, sobre todo con, de alguna manera, el guiño que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos a las víctimas, en este caso representantes del caso Beatriz? Hola Tatiana, buenas noches, me da mucho gusto saludarte. En efecto, hay optimismo, hay entusiasmo, con ese entusiasmo ha sido recibido el final de esta audiencia que duró 2 días. Aquí estaba pendiente muchos sectores femeninos, las organizaciones de mujeres estaban pendientes, varias organizaciones también de la sociedad civil y organizaciones que defienden esta causa, estuvieron pendientes, tanto aquí como en San José, Costa Rica. Lo que tú decías, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dado una especie de guiño, porque en el año 2022 la CIDH expresó
que el dolor y sufrimiento que vivió Beatriz constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes. Durante su participación en esta ocasión sostuvo que el Estado incurrió en una responsabilidad por omisión al ignorar la petición de la víctima de interrumpir el embarazo. En efecto, las organizaciones feministas están esperando con mucho entusiasmo que se condene al Estado salvadoreño. Lo que ellas estaban pidiendo prácticamente era que se declare al Estado salvadoreño responsable por violaciones de los derechos a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la vida privada, a la vida familiar, y que se establezca que la negación de la interrupción del embarazo constituyó una forma de tortura en contra de la joven Beatriz. Ahora, habrá que esperar varios meses para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dé a conocer el fallo, pero sí, de momento lo que se dice entre las organizaciones feministas es que han concluido esta etapa con mucho entusiasmo y que con mucho entusiasmo esperan el fallo. Quiero comentarte además que justamente ahora que se ha estado dando esta audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos allá en San José, Costa Rica, aquí también se ha elevado el nivel de las voces, especialmente de diputados oficialistas que han dicho que no van a permitir que se legalice el aborto en este país. Prácticamente ha sido una ola de posiciones que han dado los diputados oficialistas en ese sentido, Tatiana. Muchísimas gracias, Roberto Hugo. Pues son los voceros del gobierno, en todo caso, ¿no? Es la coalición de gobierno con sus mayorías en el Congreso. Gracias por esta información. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Vamos al análisis. Para ello nos acompaña Morena Herrera. Ella es activista, feminista, defensora de derechos humanos. Nos acompaña de San José, en Costa Rica. Es salvadoreña. Morena, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo a toda la teleaudiencia de Telesur. Y les agradecemos, les reconocemos su esfuerzo por comunicar sobre las causas justas a los distintos países de América Latina. Muchísimas gracias, Morena. ¿Cómo vivieron ustedes hoy esta jornada? Segundo día de esta audiencia pública de la Corte IDH, en un caso además emblemático para El Salvador y para Centroamérica. A llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la mano de Beatriz, teniéndola presente, teniéndola en nuestra memoria y en nuestros corazones, ha sido muy inspirador y esperanzador también. Beatriz fue víctima de violación de derechos humanos, pero además se le negó su carácter de sujeta de derechos. No se le escucharon sus peticiones. Le hicieron esperar 81 días en una espera un poco inútil, porque como ella decía, quizás si yo supiera que la criatura que estoy gestando va a sobrevivir, yo me sacrificaría, me arriesgaría, pero no es así. Sin embargo, el Estado no la escuchó y tuvimos que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos hace 10 años, que primero le dieron medidas cautelares y después medidas provisionales para abrir el pequeño espacio donde ya le hicieron a las 26 semanas una cesárea y una histerectomía. Entonces, esta es la segunda ocasión que se escucha el caso de Beatriz en la Corte Interamericana, y ahora en la búsqueda de un deseo fuerte de Beatriz, que era que no le ocurra lo que me pasó a mí, a otra mujer en El Salvador. Creemos que este mensaje de Beatriz no es solo para las salvadoreñas, sino para todas las mujeres de América Latina que ven negado su derecho a poder decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, para defender su salud, su integridad y su vida. Entonces es, digamos, muy satisfactorio y muy esperanzador esta segunda vez que se escuchó la voz de Beatriz en esta Corte Interamericana, sí, Morena, que es el Tribunal de Justicia de Derechos Humanos más alto que tenemos en el continente. En nuestra América Latina, la Corte IDH considera que los derechos a la vida, a la salud, a la vida privada,
a la dignidad de Beatriz fueron limitados producto de la tipificación del delito de aborto. Esto lo dijo hoy la Corte IDH. ¿Hay esperanza para que esto se mantenga? Y se lo pregunto porque esto aquí no termina. Hay un camino largo aún que falta por recorrer para saber cuál será la decisión definitiva de la Corte IDH. Sí, bueno, hoy expuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que había analizado el caso de Beatriz y lo presentó a la Corte. Y en efecto, establecieron esas violaciones de derechos humanos y la negación de la autonomía, dando además un contexto muy importante sobre los hechos de violencia sexual contra las salvadoreñas y planteando, digamos, un alcance de cómo esta situación afecta a todas las mujeres de la región. Nosotras esperamos que dentro de unos meses, no sabemos cuántos, la Corte Interamericana emita su sentencia y, por una parte, que repare integralmente a Beatriz, a su familia, a su hijo, a sus hermanos que sufrieron por toda esta situación y también establezca medidas de no repetición que incluyan pues poner a El Salvador en la senda del respeto a los derechos humanos de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. En materia de aborto, queremos que se pueda aplicar las guías de la Organización Mundial de la Salud. Eso es realmente ideal, que se avance en jurisprudencia, pero también que se legisle de una manera más humana para las mujeres. Vamos a revisar, antes de despedirte, para conocer tu opinión en términos generales, qué pasa con el estatus legal de la interrupción voluntaria del embarazo en nuestro continente. En América Latina y el Caribe, actualmente 5 países prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia: El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, cuya penalización va desde los 8 hasta los 30 años de cárcel, según el territorio. Otros 10 despenalizan esta práctica en casos de violación o de salvaguardar la vida de la madre. Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, Venezuela, Bolivia, Brasil, Chile, Panamá y Ecuador. Fuera de estos casos, tanto la gestante como el personal médico y otros cooperantes se enfrentan a penas de prisión. Entre los países en los cuales se ha despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo, solo figuran 7: Cuba, como pionero, Puerto Rico, Guyana Francesa, Guyana, Uruguay, Argentina y el más reciente, Colombia, por causas médicas. En México, se han logrado avances fundamentales gracias a las reformas al Código Penal y adiciones a la Ley de Salud, reconociendo el derecho de las mujeres a interrumpir legalmente su embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. América Latina ostenta una de las tasas de embarazos no deseados más alta del planeta, según el último estudio realizado por el Instituto Guttmacher, que apoya el derecho al aborto y promueve la salud reproductiva. En 2022, Estados Unidos, la Corte Suprema eliminó el derecho constitucional a la interrupción del embarazo en todo el país, del que gozaban desde el año 1973. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud dio nuevas directrices sobre el aborto para ayudar a los países a prestar una atención que salve vidas y cuya finalidad es proteger la salud de las mujeres, así como prevenir los más de 25 millones de abortos no seguros que se producen actualmente cada año. El director interino de Salud Sexual y Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS, Craig Lisner, detalló que poder obtener un aborto seguro es una parte crucial de la atención de salud, pues casi todas las muertes y lesiones resultantes del aborto no seguro son totalmente evitables. El acceso a un aborto libre y seguro constituye un derecho fundamental que permite la autonomía, igualdad y salud de las mujeres, por el que organizaciones defensoras de derechos humanos y de igualdad de género luchan permanentemente. Morena, en particular, ¿cuál es la situación en El Salvador? Y un asunto además que es muy dramático porque además afecta más a las mujeres vulnerables, a las mujeres pobres, a las mujeres campesinas, a las mujeres indígenas, y es el aborto ilegal, el aborto clandestino. Bueno, mire, actualmente en El Salvador no hay ninguna posibilidad legal de interrumpir un embarazo.
es una alternativa cerrada para las salvadoreñas. Incluso aunque haya riesgo de vida, riesgo de salud, una malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Y le voy a decir más, niñas embarazadas de 9 años, la legislación y las políticas en El Salvador solo les ofrecen la continuidad de estos embarazos claramente impuestos. Esa es la realidad de El Salvador, pero esa es la realidad también de los países centroamericanos y algunos del Caribe. En nuestra subregión se concentran las políticas y las legislaciones más restrictivas de todo el continente. Por eso es tan importante este proceso de Beatriz, porque puede, por la jurisprudencia que establece la Corte Interamericana, abrir las puertas de un debate más serio, donde la vida, la integridad y la salud de las mujeres se ponga en el centro. Nuestros países tienen la oportunidad de corregir esos errores y de ponerse en función de respetar los derechos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. Morena, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias por su testimonio. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.